Muy buenos días, estimado público. Es un honor compartir con ustedes en este espacio de reflexión. Me presento. Soy Xiomara Yardín Zambrano Orihuela, integrante del grupo 4 de la carrera profesional de arquitectura. Quisiéramos empezar este video con una frase de José Martí: para los niños trabajamos porque los niños son los que saben querer. O en inglés, we work for the children because children are the ones who know how to love. Hoy contamos con la participación de destacados especialistas que abordarán a partir del cuento El Vencedor del gran escritor peruano César Vallejo, uno de los temas más dolorosos y urgentes de nuestra sociedad, la desigualdad social. Para comprender mejor esta problemática, en el video desarrollamos diferentes contenidos. Primero presentamos datos biográficos poco conocidos de César Vallejo que ayudan a entender de dónde nace su sensibilidad frente a la injusticia. Luego explicamos el contexto social, histórico y literario en el que se ubica el cuento. También analizamos escenas, El Vencedor, donde se observa la desigualdad que viven los niños dentro de las escuelas. Incluimos también una declamación que cumple una función expresiva y nos permite acercarnos a la fuerza emocional del tema. Después se explicará cómo se elaboró la infografía y la historieta, herramientas visuales que nos ayudaron a presentar a la problemática de forma más clara. Finalmente cerramos con una síntesis que se reúne con las ideas principales del análisis. La pregunta retórica que guía nuestro video es: ¿cómo podrían enfrentarse a las desigualdades que todavía existen en las escuelas del Perú? Este tema es importante porque lo que Vallejo muestra en su cuento sigue ocurriendo hoy. Estudiantes que no tienen los mismos recursos, que reciben un trato distinto o que viven situaciones de injusticia dentro de su colegio. Reflexionar sobre esto nos permite tomar conciencia de una realidad que aún necesita cambios. Los invito entonces con el corazón abierto y la mente dispuesta a reflexionar juntos. Muy buenos días con todos, mi nombre es Angie Mamani y a continuación quiero compartirles algunos datos poco conocidos sobre Vallejo. Para empezar, Medina 2024 explica que la vida juvenil de Vallejo fue mucho más activa de lo que normalmente se menciona. Él demuestra que antes de volverse conocido, Vallejo ya publicaba en revistas como El Minero, Ilustrando Variedades y Cultura Infantil. Estos espacios fueron muy importantes para que empezara a formarse como escritor y para que encontrara su propio estilo. Por otro lado, el tema 2024 señala que Vallejo no se dedicó únicamente a la poesía. En su exilio trabajó como guionista y ensayista y colaboró con revistas como Amauta, Mundial y Bolívar. En esos textos reflexionaba sobre temas políticos, sociales y artísticos, mostrando la parte más crítica y analítica de su pensamiento. Además, de Lima 2024 comenta que Vallejo tenía una formación científica más fuerte de lo que normalmente se cree. En la universidad llevó cursos de matemática y química, y eso se notaba en algunos poemas. Por ejemplo, en Trilce usa la expresión ceros a la izquierda, que viene del lenguaje matemático, para mostrar una sensación de poco valor. Y por último, en el poema A lo mejor soy otro, aparece la imagen de una aguja prendida en un gran átomo, donde combina emociones con una referencia científica. Y estos datos nos permiten ver que Vallejo era un Vallejo distinto al que siempre se presenta. Un joven que fue construyendo poco a poco su identidad literaria, un pensador muy crítico y que indagó en distintas áreas de sus conocimientos hasta encontrar su estilo propio. Gracias. Mi nombre es Melissa Alexandra Núñez Chica y hoy voy a hablar acerca del contexto histórico, social y literario del cuento El Vencedor del escritor y poeta peruano César Vallejo. Para empezar, este cuento se desarrolla en un pueblo andino, en una época en donde la desigualdad social era muy marcada y que a pesar de que estos niños estudiaban en un mismo colegio, no todos recibían un mismo trato. En este cuento del Vencedor se describe a Juncos como un niño de escasos recursos económicos, mientras que a Cancio se le describe como un niño que proviene de una familia con más recursos. Todo esto refleja cómo estas diferencias sociales se ven incluso desde la infancia. Por otro lado, hablando de un contexto literario, César Vallejo es uno de los autores peruanos más importantes y en muchas de sus obras muestra la dura realidad en la que viven las personas más humildes, y este cuento no es la excepción.
porque a través de niños nos muestra temas como la violencia, la discriminación y la diferencia de clases sociales. En este cuento del vencedor trata acerca de una pelea entre juncos y Kanzi. Todo este problema se origina en el recreo, en donde sus compañeros incitan a esta pelea, cada uno apoyando a su favorito, y termina volviéndose un total espectáculo. Al final del cuento se ve cómo Juncos termina ganando, pero se siente solo y avergonzado porque sus compañeros van a consolar a Kanzi. Todo esto nos muestra que para César Vallejo, ser el vencedor no siempre es un triunfo, porque a través de este cuento deja ver cómo la presión y la desigualdad social termina afectando a los más pequeños, y que muchas veces esta victoria termina sintiéndose como una derrota emocional. Buenos días, mi nombre es Doris Rodríguez. Continuando con la exposición, yo les voy a compartir 3 escenas del cuento El Vencedor de César Vallejo, donde claramente se nota la discriminación, la desigualdad y la injusticia entre los niños. La primera escena empieza por la descripción de los protagonistas. Junco es un niño que llega pobremente vestido al colegio, con los pies descalzos, con la ropa rota y tiene los talones partidos. Mientras tanto que Cancio es un niño que va bien vestido, tiene los zapatos nuevos y es de una buena familia. Esta pequeña diferencia ya nos muestra cómo los niños son tratados de manera distinta, ya sea por lo que se ven o por lo que tienen. La segunda escena empieza cuando todos los compañeros le incitan a pelear. En vez de separarlos, los animan, se burlan y hasta apuestan por quién ganaría. Ahí se ve una clara discriminación y acoso del grupo, porque no les importa si alguno sufre. Al contrario, disfrutan verlos pelear, sobre todo Junco, que es el niño más vulnerable. La tercera y última escena, Junco termina siendo el ganador de la pelea. Todos pensaríamos que lo van a felicitar, pero no es así. Junco termina solo y llorando, mientras todos los compañeros se van a consolar a Cancio. Es decir, aunque Junco fue el ganador, no recibe el apoyo por su condición humilde, pesa más que la victoria. Por último, estas 3 escenas nos muestran cómo la desigualdad social aún existe en los niños dentro de las escuelas, afectando así su forma como se tratan y cómo se sienten. Gracias. Buenos días, mi nombre es Gabriela Ramírez Santalla y hoy les hablaré sobre nuestra problemática central, la desigualdad social que atraviesa nuestra sociedad y que también refleja dentro de las escuelas, afectando directamente las oportunidades de los estudiantes. Aunque la educación debería ser un espacio de igualdad, en la realidad demuestra todo lo contrario. En el artículo "Cuando el esfuerzo no alcanza, la desigualdad educativa en el Perú", evidencia cómo los estudiantes de zonas vulnerables deben de aprender en aulas deterioradas, mientras que otros acceden a recursos modernos. Asimismo, la nota de segregación escolar en el Perú supera los niveles de América Latina. Muestra que los alumnos están separados por niveles económicos, reproduciendo las divisiones sociales. Finalmente, el reportaje de brechas de desigualdad en el derecho a la educación escolar en el Perú revela que los estudiantes rurales enfrentan obstáculos mucho mayores para ejercer su derecho a la educación. Por esto, esta realidad contradice la ODS 10, que busca reducir las desigualdades. Si no se garantiza que todos los estudiantes accedan a condiciones justas, la educación seguirá reflejando las diferencias sociales, en lugar de combatirlas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Escaliar Chinchay Chinguel. Pues bueno, continuando con la exposición, hoy les voy a declamar un bonito poema escrito por el gran poeta César Abraham Vallejo Mendoza. Bueno, este poema lleva por título Mi hermano Miguel, e dice: hermano, hoy estoy en el pollo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos a esta hora y que mamá nos acariciaba
hijos. Ahora yo me escondo como antes. Todas estas oraciones vespertinas, y espero que tú no des conmigo. Por la sala, el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear. Pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste. Y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte. Y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse mamá. Muchísimas gracias. Nosotros, para hacer la infografía de la corrupción, lo primero que hicimos fue buscar información en fuentes confiables y actuales. Luego, organizamos nuestras ideas, las más importantes, como las causas, los tipos y las consecuencias, para que el mensaje sea más fácil de entender. El objetivo es mostrar que la corrupción no es un abuso de poder, sino que es un problema que afecta la confianza, la economía y la vida diaria de todos. Nuestra crítica es que este problema sigue creciendo, porque muchas veces se normaliza y no hay un verdadero control ni sanciones. Bueno, en la historieta mostramos otra problemática, que es la discriminación hacia la cultura y la vergüenza hacia las propias raíces. Creamos una historia muy corta entre dos hermanos para mostrar cómo los prejuicios afectan la identidad de las personas. El mensaje principal es que todavía existe en nuestra sociedad. Con ambas piezas queremos generar conciencia, promover el respeto, la transparencia y la valoración de nuestra identidad. Bueno, para finalizar me corresponde brindar la síntesis y la reflexión final de esta audiovisual. A lo largo de esta presentación, mis compañeros comentaron cómo la desigualdad social afecta a los niños, tanto en la realidad como en el cuento vencedor. Mis compañeros explicaron el contexto de la escena de discriminación y cómo estas situaciones siguen repitiéndose hoy en muchas escuelas. También conocimos detalles de la vida de Vallejo que ayuden a entender la profundidad del mensaje del cuento. Y en conclusión, la desigualdad no solo divide a los estudiantes, también limita sus oportunidades y afecta su bienestar emocional. La escuela debería ser un espacio donde todos tengan las mismas posibilidades, sin importar su origen y situación económica. Como algunas recomendaciones, también sería promover el respeto y la empatía en el aula, evitar cualquier forma de discriminación y apoyar especialmente a los estudiantes más vulnerables. Y también recordar que hablar de la desigualdad no es solo analizar un cuento, sino reconocer algo que vive en esta realidad muchas personas, y cambiar depende de todos. Y gracias por acompañarnos.